El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, recibió a los familiares del exdiputado Eulalio Gómez, así como al abogado Óscar Tuma. En la reunión abordaron temas de interés para la familia, así como asuntos legales relevantes sobre el caso. Yo quería agradecer por el presidente por recibir a mí y a mi mamá en representación de mi familia y de mi finado padre, que era un diputado. Y creo que tengo esperanza de que nos va a orientar y ayudar. También recibí de la bancada del Honor Colorado también mucha fuerza y que se haga justicia y todo eso que está pasando, esa perseguición contra los bienes de mi familia que fueron adquiridos a décadas atrás y que eso se quede impune. Lo que la familia a un comienzo manifestó es que íbamos a actuar con total transparencia. El objetivo de ellos era que esto se esclarezca, era saber qué es lo que pasó el día que lo mataron al diputado, porque lo asesinaron, lo mataron. Hoy nosotros no sabemos cuál fue el motivo, cuál fue la causa, quién montó el operativo, no sabemos nada porque no hubo una investigación seria. La Comisión de Cultura y Educación analizó en reunión el proyecto de ley que crea el Servicio de Espacios de Desarrollo Infantil en las universidades públicas. Así lo informó la senadora de la Nación, Hermelinda Alvarenga, presidenta del ente asesor. El primer punto del orden del día era la presencia del viceministro de Educación Superior y presidente del CONES, el doctor Federico Mora, que se posterga para el próximo lunes como único punto del orden del día para poder realizar el debate correspondiente en el tiempo disponible. El segundo punto del orden del día, que crea el Servicio de Espacios de Desarrollo Infantil en las universidades públicas, tuvimos un debate interesante y analizando el presupuesto que esto implica dentro de las universidades públicas, sus filiales y facultades, se dio por el rechazo correspondiente. La Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural, presidida por la senadora de la Nación, Yolanda Paredes, analizó en reunión varios puntos incluidos en el orden del día. Nos reunimos en la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural con 2 puntos. Un proyecto de ley que declara interés social propio a favor del INDER, 3 fincas, toda el distrito de Emboscada, a título oneroso y a favor de la Comisión Vecinal Cocpueguazú, Tupazú, Potrero y Concordia, todos con dictamen positivo acá de la Comisión. Y el segundo proyecto de ley es un proyecto de ley justamente que autoriza a la gobernación del departamento de Amambay a transferir también a título oneroso una finca 9058 del distrito de Pedro Juan Caballero. Se trata de 526 hectáreas, una ocupación ya de más de 20 años. La gobernación de Amambay está solicitando una ley especial a los efectos justamente de transferir a sus actuales ocupantes a título oneroso. Los dos tienen ya dictamen positivo, los dos proyectos ya este miércoles en sesión plenaria ya lo vamos a tratar. La Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, presidida por el senador de la Nación, Derlis Maidana, analizó varios proyectos de ley en la reunión ordinaria del ente asesor. Así lo informó el relator del ente asesor, el senador Eduardo Nakayama. El primero fue el proyecto de ley que reglamenta los artículos 208, 209 y 211 de la Constitución Nacional, que es un proyecto que viene de la Cámara de Diputados y lo que busca es establecer plazos claros para el tratamiento legislativo, tanto para proyectos que pasan de diputados a senadores como de senadores a diputados, también lo que es lógicamente objeciones que puede hacer el veto, que puede hacer el Poder Ejecutivo, a los efectos que tengan un cálculo en el cómputo que sea más claro. Luego tuvimos el proyecto que establece medidas fitosanitarias y dispone otras medidas de mitigación de riesgo en la introducción al país de maquinaria, de equipos e implementos agrícolas usados. En este punto se decidió prorrogar para la semana próxima todo el punto 3 que garantiza el derecho de niños, niñas y adolescentes a la protección ante el criadazgo. La Comisión de Ciencias, Tecnología, Innovación y Futuro, presidida por el senador de la Nación, Patrick Kemper, trató el proyecto de ley que crea el Sistema Integrado de Acceso a Servicios Públicos y Transferencias e instruye el registro de servicios sociales. Hoy tratamos un proyecto que es iniciativa del senador Arnaldo Samaniego en la Comisión de Ciencia, Innovación, Tecnología y Futuro. El senador propone en la iniciativa legislativa la generación de un registro nacional
que abarque todas las informaciones, en esencia o de forma resumida, de todas las ayudas sociales que hace el Estado paraguayo de las diferentes instituciones que componen. Hemos desarrollado los diferentes pareceres que tenemos del Ministerio de Desarrollo Social, de la Secretaría de Acción Social de la Presidencia de la República, del MITIC, del MEC, etc. Hemos dictaminado una aprobación con modificaciones. Encabezada por la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, presidida por la senadora de la Nación Lizarela Valiente, se llevó a cabo una mesa técnica para el análisis del proyecto de ley que garantiza el derecho de niños, niñas y adolescentes a la protección ante el criadazgo. Quiero recordar a la ciudadanía que el criadazgo como tal ya está prohibido por un decreto en la República del Paraguay. Lastimosamente, como no tiene sanción, pareciera ser que no hay castigo en la práctica de esto, lastimosamente, entonces todo sigue igual. Esta es una iniciativa ya, y de hecho una lucha de años, pero ahora viene con una nueva iniciativa desde diputados, y es así que queremos hacerle una modificación en senadores y hemos propuesto darle una sanción, y estamos hablando de una tipificación de 5 a 8 años de sanción, pena privativa además, porque si es menos, consideramos que es un delito gravísimo tenerle a un niño en una casa en situación de esclavitud más o menos, porque no sabemos cómo se da en el ámbito privado de una casa, así como cualquier otro tipo de abusos a un menor. Es difícil de poder constatar esto. Convocada por el senador de la Nación, Derlis Osorio, en audiencia pública se estudió el proyecto de ley que establece la señalización y uso de carril preferencial para motocicletas en avenidas de alto flujo vehicular en la República del Paraguay. Sobre el proyecto de ley que establece la señalización y el uso de carril exclusivo para motocicletas en avenidas de alto flujo vehicular en el Paraguay. Es una propuesta que estamos llevando adelante con el deseo principalmente de tener un tránsito más ordenado, evitar los accidentes que involucran a motocicletas, que está llevando gran cantidad de vidas, personas heridas, lisiadas, mutiladas, y también el consecuente gasto para el Estado a través de las instituciones, los hospitales, la Senadis, la DIVEN, realmente gastos millonarios que están creciendo día a día debido a la gran cantidad de accidentes. La Comisión de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, presidida por el senador de la Nación, Dionisio Amarilla, recibió en reunión al Contralor General de la República y su equipo técnico, a fin de tratar los informes de verificación in situ sobre el programa de alimentación Hambre Cero, implementado por el Ministerio de Desarrollo Social. Vinimos a la convocatoria de la Comisión de Cuentas y Control porque hemos hecho un corte, el primer corte del año, acerca de la verificación que hizo la Contraloría al Servicio de Alimentación Escolar, conocida como la Ley de Hambre Cero. Hemos verificado 350 escuelas y hemos encontrado aspectos muy positivos, pero por supuesto aspectos también negativos, que la idea que tenemos nosotros es hacer todos los días del año escolar verificaciones in situ de manera sorpresiva y aleatoria. La Comisión de Hacienda y Presupuesto, presidida por el senador de la Nación, Silvio Velar, analizó en reunión el proyecto de ley que crea el Servicio de Espacios de Desarrollo Infantil en las universidades públicas. La senadora de la Nación, Esperanza Martínez, miembro del ente asesor, brindó los detalles del encuentro. Tuvimos solo 2 puntos. El principal ha sido un proyecto de ley que viene con media sanción de la Cámara de Diputados sobre la posibilidad de crear guarderías en las universidades públicas, lo cual significaría todas las universidades, las que están en el interior y también las filiales. Tiene varios errores en la redacción del proyecto y por otro lado no tiene una fuente de financiamiento. Aparte tenemos 2 leyes ligadas al tema de las guarderías para el sector privado, también los espacios de lactancia, también para otros poderes del Estado. La Comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, presidida por el senador de la Nación, Sergio Rojas, analizó en reunión el proyecto de ley que busca reformar la ley número 1340, que modifica, adiciona y actualiza la ley número 357/72, que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas y otros delitos
afines y establece medidas de prevención y recuperación de farmacodependientes. Así lo informó el relator del ente asesor, senador de la Nación, Rafael Filisola. Estudiamos las líneas generales de un proyecto que se está trabajando entre distintas instituciones del Estado para reformar la ley 1340, que es la ley que establece el marco legal para el combate a las sustancias prohibidas, la lucha contra el narcotráfico. Esa ley está ya muy desactualizada, tiene sus años, es una ley muy compleja, es una ley que tiene varias aristas. Así que hoy estuvimos revisando algunas líneas generales de un primer borrador que se va a seguir trabajando y que esperamos poder tener en los próximos meses listo como para llevar a plenario. La Comisión de Obras Públicas, Comunicaciones y Servicios Públicos estudió en su reunión ordinaria el proyecto de ley que aprueba los contratos de préstamos suscritos por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y por la República del Paraguay. Además, analizó otros puntos incluidos en el orden del día. Así lo informó el senador de la Nación, Natalicio Chase, presidente del ente asesor. Tuvimos 3 puntos en el orden del día. Un punto muy importante que es la aprobación de un proyecto de ley para la aprobación de un convenio de préstamo con la Corporación Andina de Fomento por $135 millones para la rehabilitación del tramo que une Concepción con Vallemí. La comisión va a hacer primero un recorrido previo físicamente. Seguramente van a ser invitados la ministra de Obras Públicas y su equipo para hacer ese recorrido debido a que esa obra no tiene una antigüedad mayor de 10 años, entonces pidieron los senadores miembros de la comisión hacer un recorrido físico para ver las condiciones en que se encuentra. Varios puntos fueron analizados por la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos. Así lo informó la directora técnica del ente asesor, Rosana Mendieta. La comisión fue dirigida por su vicepresidente, el senador Zacarías Eirún. Contó en su orden del día con 7 proyectos, de los cuales 3 son proyectos de declaraciones y 4 son pedidos de informe. Un proyecto de declaración que declara de interés ecoturístico nacional al Parque Guazú Metropolitano por considerarse uno de los mayores pulmones verdes de la capital, seguido de otro proyecto de declaración por el cual la Honorable Cámara de Senadores rinde reconocimiento a la señora Ruth Anmi Fogel por su invaluable aporte a nuestro país, que ha contribuido significativamente en el desarrollo y bienestar del país con sus gestiones diplomáticas. La Comisión de Asuntos Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales, presidida por el senador de la Nación, José Ledesma, analizó en reunión varios puntos incluidos en el orden del día. Hoy tuvimos nuestra reunión de la fecha, los días martes 11:30, con la presencia de todos los colegas de esta comisión, y hemos tratado 3 puntos. Uno que era una desafectación en Itacurubí del Rosario para una escuela, esto queda en el departamento de San Pedro. Postergamos porque falta todavía adjuntar algunos documentos que requiere este proyecto para que sea dictaminado. El segundo punto era un rechazo, una objeción del Poder Ejecutivo que ya aceptó la Cámara de Diputados, por lo tanto ya es mero cumplimiento en esta Cámara de Senadores porque las 2 cámaras tienen que rechazar la objeción del Ejecutivo. Esto se aceptó, por lo tanto nosotros vamos a darle cumplimiento, aceptar y mandar al archivo. La Comisión de Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible, ente asesor que preside el senador de la Nación, Pedro Díaz Verón, analizó varios puntos durante su reunión ordinaria. Así lo informó el director de esta instancia legislativa, Walter Caballero. Fueron tratados 4 puntos en la Comisión de Energía, comenzando por el punto número 1, que es la desafectación para el municipio del Teniente Esteban Martínez, que para un asiento en un centro de salud. Sobre este punto, el área se superpone con la Reserva de Recursos Manejados Tinfunque, y por el cual el MADES remitió el informe por el cual va a ser asiento de salud y no repone reparo al presente proyecto de ley. El punto número 2 es para la entidad religiosa del Shaddai. Sobre este punto vino la objeción total formulada del Poder Ejecutivo, por el cual en la comisión los miembros senadores decidieron aceptar en ese sentido de aceptar la objeción formulada por el Poder Ejecutivo. Y el punto número 3 trata para el municipio de Pedro Juan Caballero, donde actualmente se encuentran ubicadas hace cuestión de 20 años familias, donde tienen introducidas mejoras y también con los servicios básicos. La Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, presidida por el senador de la Nación, Javier Zacarías Eirún, trató varios proyectos de ley en la reunión ordinaria del ente asesor.
El senador Eduardo Nakayama informó sobre lo estudiado. Hoy tratamos 5 puntos en el orden del día. El primero fue sobre el tema de la reglamentación del diseño y uso del pabellón de la República y los escudos nacionales. Aquí se ha encomendado a la Comisión de Asuntos Constitucionales a que elabore un dictamen de acuerdo a los dictámenes, valga la redundancia, que hemos recibido de la Academia Paraguaya de la Historia, de la Secretaría de Cultura, de la Biblioteca y Archivo Central del Congreso de la Nación, a los efectos de que el pabellón respete los lineamientos del Congreso Extraordinario del 25 de noviembre de 1842 y no se realice ninguna modificación como la que estaban pretendiendo a través del proyecto original. Se postergó por una semana la aprobación de ese dictamen. Luego, la creación de juzgados laborales, defensorías públicas, etcétera, para el departamento de Paraguarí. Se realizó una ampliación, de acuerdo a lo que se conversó con la Corte Suprema de Justicia, ampliando también para juzgados penales y demás en algunas localidades del departamento de Paraguarí. Luego se aprobó el ingreso de la flotilla de Mato Grosso para la celebración de la independencia del Paraguay, con el agregado de que la Comisión de Asuntos Constitucionales remitirá al Ministerio de Defensa Nacional un pedido especial a los efectos de que se respeten los tiempos. Convocada por la Comisión de Derechos Humanos, se realizó una mesa técnica para el análisis del proyecto de ley La brecha digital y el acceso a Internet como un derecho humano. Acabamos de culminar una mesa técnica sobre el proyecto de ley que está en estudio en la Comisión de Derechos Humanos, que es el de brecha digital y acceso a Internet como un derecho humano. En la sociedad actual, en los tiempos actuales donde la tecnología y el acceso a Internet se vuelve una necesidad imperante, entonces plantea el proyecto de ley el acceso universal a Internet y eso conlleva un análisis profundo del Estado paraguayo. Es un proyecto, como ya se dijo acá, bastante incisivo, ¿verdad? Porque obliga al Estado a pensar primero en la infraestructura que se necesita de red para poder tener acceso a Internet a nivel nacional. El titular de la Cámara Alta, senador de la Nación, Basilio Núñez, instaló y conformó oficialmente la mesa directiva de la Comisión Especial de Investigación de carácter transitorio para la investigación de los hechos relacionados con la trama delictiva denominada Mafia de los Pagarés, la cual estará presidida por el senador Rafael Filisola. Como presidente del Senado, agradezco la distinción de invitarme para la instalación de la mesa directiva. Vamos a integrar la senadora Ovelar en carácter de relatora, el senador Varela en carácter de vicepresidente. Yo voy a presidir la comisión. Básicamente fijamos ya un día de reunión semanal que va a ser el día lunes. Establecimos ya algunas prioridades que de hecho ya venimos trabajando con distintas instituciones. Eso se va a formalizar ya ahora a través de la reunión. La gente ni se entera que mi pagaré que estaba con tu empresa pasó a la de ella, etc. Hay que hacer la misma trazabilidad, porque ahí está el lavado de dinero, ahí están las grandes estafas. Entonces son como 3 medidas. Una urgente, sobre todo para socorrer a las víctimas, otra a los jubilados y otra que tenga que ver con una ley de pagarés que defina una mayor transparencia y un uso correcto de algo que hoy sabemos que ha sido mal usado. La Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales analizó en reunión los pedidos del Ministerio de Relaciones Exteriores que solicitan el correspondiente acuerdo para la designación de varios embajadores. Así lo informó el presidente del ente asesor, senador de la Nación, Antonio Barrios. Hemos tratado acuerdos para designación como embajadores concurrentes al embajador Juan Ernesto Schnitt, que es embajador ante Gran Bretaña e Irlanda, las concurrencias del Reino de Noruega, Irlanda, Islandia, al embajador Juan Ignacio Livieres Ocampos, actual embajador en el gobierno de la República de Sudáfrica, como concurrente a la República de Angola y República de Guinea Ecuatorial, al embajador Mario Toyotoshi, embajador actual en Japón, la designación de las concurrencias en la República de Indonesia y Nueva Zelanda, al embajador Ramón Fernando Acosta Díaz, embajador de la República Federal de Alemania actualmente, la designación como concurrente en la República de Letonia.
Durante su sesión extraordinaria, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que autoriza a la Gobernación Departamental del 13º Departamento de Amambay a transferir a título oneroso a favor de sus actuales ocupantes un inmueble del dominio privado del distrito de Pedro Juan Caballero. El presente proyecto de ley se trata de una finca 9058 distrito Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, superficie 526 hectáreas, 5046 metros cuadrados, propiedad de la Gobernación Departamento de Amambay, 76 familias que ocupan desde hace más de 20 años. Cuentan con la infraestructura de servicios tales como electricidad, agua potable, caminos internos, además tienen los cultivos agrícolas para consumo y venta, así como también ganado vacuno y menores. Antecedentes: las familias solicitaron a la Junta Departamental la solución de la tenencia de la tierra. En tal concepto, el 3 de diciembre de 2024, la Junta Departamental prestó su acuerdo y aprobación para la desafectación de la finca 9058 de Pedro Juan Caballero. Ante esta situación, el proyecto de ley se plantea a los efectos de autorizar a la Gobernación la venta del inmueble a título oneroso a los actuales ocupantes según censo obrante en el expediente. La presente propuesta legislativa no solo representa un respaldo institucional a la gestión de la Gobernación del Departamento de Amambay, sino que constituye sobre todo una medida concreta orientada al bienestar social de numerosas familias paraguayas. Estas familias reclaman legítimamente la regularización de su situación de hecho en relación con la tenencia de tierras, con el objetivo de acceder al título de propiedad de las parcelas que vienen ocupando desde hace más de 20 años, sobre las cuales han realizado significativas mejoras. Este proceso de regularización se encuentra en consonancia con el mandato constitucional previsto en el artículo 100, que consagra el derecho de todos los paraguayos a una vivienda digna. En sesión extraordinaria, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que declara de interés social y expropia a favor del Estado paraguayo, Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, para fines de la reforma agraria, un inmueble del distrito de Abaí, departamento de Caazapá, para la transferencia a título oneroso a favor del asentamiento Santa Teresa de Manduará. Con 50 familias censadas. Este es el grupo de ciudadanos que se encuentran apostados frente al INDER hace aproximadamente 8 meses esperando una solución a sus reclamos. Justamente porque a través de la presidencia del INDER, resolución 100 de 2015, no se ha podido llevar adelante la desocupación de la colonia Santa Teresa, ya que la misma se haya afectado por personas no sujetas a reforma agraria. En resumen, se trata de la finca 2780 del distrito San Juan de Pomuceno, padrón 10.026 de Abaí, departamento Caazapá, con una superficie de 500 hectáreas, con un margen de población de 50 familias, tiene informe pericial, plano georreferenciado y censo. La Cámara de Senadores, en sesión extraordinaria, rechazó el veto del Poder Ejecutivo y se ratificó en la aprobación al proyecto de ley que declara de interés social y dispone la transferencia a título gratuito a favor del Ministerio de Desarrollo Social, un inmueble individualizado de la ciudad de Luque, propiedad del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, para su posterior transferencia a título oneroso a favor de sus actuales ocupantes. El Poder Ejecutivo ha objetado totalmente la propuesta legislativa, alegando que su aprobación resultaría inadecuada para el cumplimiento de su finalidad social y además estaría comprometiendo el patrimonio del Estado paraguayo. En ese sentido, aduce defectos en materia social de relevamiento de información respecto de la ocupación y de sus ocupantes, del valor de la propiedad que supera los parámetros de interés para realizar una transferencia a título gratuito a favor de otra entidad del Estado. Afectaría también directamente los recursos propios del MUP, teniendo en cuenta que se trata de un inmueble en zona urbanizada que supera los estándares para ser considerado de interés social y susceptible de retorno financiero. Es así que planteamos el rechazo de este veto, ya que se van a tener en cuenta algunos detalles técnicos particulares de este caso. En sesión extraordinaria, la Cámara de Senadores rechazó la objeción total del Poder Ejecutivo y ratificó su aprobación al proyecto de ley que declara de interés social y expropia a favor del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra a los fines de la reforma agraria. Los inmuebles se encuentran en el distrito de Choré, hoy Liberación, del departamento de San Pedro, para su posterior transferencia a sus actuales ocupantes. Indica que faltan estudios
multitemporales de representación gráfica de los polígonos pretendidos para la expropiación, la falta de archivos vectorizados relacionados a la afectación de áreas silvestres protegidas o tierras patrimoniales de comunidades indígenas. Finalmente se destaca la falta de determinación de los ocupantes en cuanto a la calidad de beneficiarios de la reforma agraria, es decir, no se tiene identificada si las personas que ocupan son personas que podrían tener derecho a beneficiarse con la reforma agraria. El INDER informó que los inmuebles son de origen justamente propiedad del INDER y tienen todos los antecedentes dominiales, por lo tanto, dimensiones y lindero referenciados están en los títulos de propiedad otorgados por dicha institución. En sesión extraordinaria, el Senado sancionó el proyecto de ley de regulación del costo del peaje o tasas de tránsito automotor en relación a los pobladores del Bajo Chaco. El documento pasa al Poder Ejecutivo. Inicialmente la Cámara de Senadores ha rechazado este proyecto de ley basándose en las siguientes premisas jurídicas que nosotros sostenemos se tienen que ratificar. El artículo 46 de la Constitución expresa: todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. Igualmente, el artículo 178 adopta la clasificación de los tributos en impuestos, tasas y contribuciones, y en el 179 se expresa: todo tributo, cualquiera sea su naturaleza o denominación, será establecido exclusivamente por ley, respondiendo a principios económicos y sociales justos, así como políticas favorables al desarrollo nacional. En ese sentido, resulta importante mencionar que el principio de igualdad en materia tributaria que impone al legislador el deber de dispensar un mismo tratamiento a quienes se encuentran en situaciones jurídicas iguales, con prohibición de toda desigualdad arbitraria. Por lo expresado, no es menos importante que en el presente proyecto hemos recibido los pareceres técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas, así como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, ambos esbozando técnicamente los criterios por los cuales deben ser rechazados el presente proyecto de ley. En sesión extraordinaria, la Cámara Alta aprobó con modificaciones el proyecto de ley que crea juzgados laborales, defensorías públicas, fiscalías laborales y tribunal de apelación en lo laboral en el departamento de Paraguarí. El documento se remite a la Cámara de Diputados. El presente proyecto de ley tiene por objeto crear 2 juzgados laborales, 2 defensorías públicas, 2 fiscalías laborales especializadas y un tribunal de apelación en lo laboral en la circunscripción judicial del departamento de Paraguarí, estableciéndose que la conformación definitiva de los citados juzgados, defensorías, fiscalías y tribunal se realizarán de acuerdo con la disponibilidad de recursos a ser determinada por la Ley del Presupuesto General de la Nación, y se faculta a la Corte Suprema de Justicia, Ministerio de la Defensa Pública y el Ministerio Público a realizar los ajustes necesarios para la organización y eficiencia de la administración de justicia de la circunscripción judicial del departamento de Paraguarí. En sesión extraordinaria, la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de ley que reglamenta los artículos 208, 209 y 211 de la Constitución de la República del Paraguay. La propuesta legislativa vuelve a la Cámara de Diputados para su tratamiento. Es un proyecto que pretende reglamentar los artículos 208, 209 y 211 de la Carta Magna, que si bien se encuentran hoy reglamentados por la Ley 2648 del año 2005, la misma ha resultado insuficiente para atender ciertas situaciones que generan disparidad de criterios, fundamentalmente a la hora del cómputo de los plazos durante el proceso de sustanciación del tratamiento, en particular del veto parcial o total del Poder Ejecutivo ante una ley sancionada por el Congreso. En efecto, la propuesta tiene como fundamento la necesidad de brindar eficacia y celeridad al procedimiento constitucional de los proyectos de ley que se encuentran en trámite constitucional y requieren el adecuado cómputo de plazos del vencimiento para que ambas cámaras, tanto de origen o revisora, se expidan ante las circunstancias previstas en estos artículos de la Constitución Nacional, 208, 209 y 211.
En sesión extraordinaria, la Cámara de Senadores brindó su acuerdo constitucional para la autorización correspondiente para el ingreso temporal a aguas jurisdiccionales de la República del Paraguay de embarcaciones pertenecientes a la flotilla de Mato Grosso, compuesta por el navío Transporte Leverjet y el navío Patrulla Piraya, como también los navíos de reserva, navío Transporte Fluvial Paragazu y el navío Patrulla Penedo y sus tripulaciones en el marco de la Comisión Platina 2025 en ocasión de las conmemoraciones del 214 aniversario de la independencia de la República del Paraguay. Hemos analizado en la Comisión de Asuntos Constitucionales este tema. No hemos encontrado ninguna objeción legal ni formal para su aprobación y para permitir el ingreso de estas fuerzas militares a la República del Paraguay, acotando que son fuerzas que vienen para la conmemoración del aniversario de la independencia de la República del Paraguay. Van a estar en el puerto de Asunción del 9 al 19 de mayo del 2025 y también acotando que van a ser sin ningún instrumento bélico, o sea, sin ninguna armas de fuego absolutamente.